Prepárate para descubrir un lado inexplorado de la jornada de Jesús. Revelaciones impactantes. La misión de Jesús en el Hades desvelada. Vamos a explorar juntos lo que realmente sucedió cuando Él descendió a las profundidades. En un mundo donde el dolor y la incertidumbre son constantes, encontraremos significado y esperanza. Únete a nosotros mientras desvelamos el misterio y revelamos la solución que trasciende cualquier dolor. Después de la dolorosa crucifixión de Jesús, su cuerpo fue cuidadosamente retirado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. José de Arimatea, un seguidor de Jesús, había solicitado a Pilato el permiso para enterrar el cuerpo de Jesús, y ese permiso fue concedido. Con amor y reverencia, José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana de lino limpia y lo colocó en el sepulcro. Los discípulos y seguidores de Jesús estaban devastados. Habían presenciado la muerte cruel de su maestro y amigo. Para ellos, todo parecía perdido. La esperanza que habían depositado en Jesús como el Mesías, aquel que traería liberación y salvación, parecía haber sido enterrada junto con él. Era un periodo de luto profundo y confusión abrumadora. María Magdalena, María Madre de Santiago y otras mujeres que seguían a Jesús lloraban inconsolablemente. Habían visto a Jesús realizar milagros, curar a los enfermos, dar vista a los ciegos y hasta resucitar a los muertos. ¿Cómo podía ahora él, que era la fuente de vida, estar muerto? El silencio del Sábado Santo era pesado, llenado solo por las lágrimas y suspiros de sus seguidores. Los discípulos se reunieron, pero no para planear el futuro. Se escondían por miedo a las autoridades, temiendo que también fueran arrestados o ejecutados por estar asociados con Jesús. Cada uno de ellos luchaba con sus propias emociones: tristeza, miedo, desilusión. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, sentía una culpa abrumadora. Juan, que había estado al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, intentaba consolar a la madre afligida. Pero en medio de toda esa tristeza y confusión, había un misterio. ¿Qué quiso decir Jesús cuando, en la cruz, clamó, "Y está consumado"? ¿Por qué habló sobre la necesidad de su muerte? ¿Y qué significaba su promesa de que, después de 3 días, Él resucitaría? Estos pensamientos turbinaban en la mente de los discípulos, pero el dolor y el miedo les impedían ver más allá del presente. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro, pero su espíritu estaba lejos de reposar. En un acto de valentía y propósito, Jesús, en espíritu, descendió al Hades, el reino de los muertos. Este no era un lugar cualquiera. El Hades era sombrío y enigmático, una tierra de sombras donde las almas de los muertos aguardaban en expectativa. Al adentrarse en este reino, Jesús no lo hizo de forma tímida o vacilante. Entró con autoridad y poder, determinado a cumplir una misión crucial. El Hades era un lugar dividido en diferentes regiones, cada una con su propio tipo de oscuridad y desesperación. Las almas que allí residían estaban en un estado de espera, conscientes, pero sin esperanza de redención. Los gobernantes de las tinieblas, las fuerzas malignas que dominaban el Hades, percibieron inmediatamente la presencia de Jesús. Se agitaron en tumulto, pues nunca antes una luz tan poderosa había penetrado sus sombrías profundidades. Sabían que su llegada significaba un cambio tremendo y temían lo que estaba por venir. Jesús, al caminar entre las sombras, trajo consigo la luz de la esperanza. Encontró almas que habían vivido antes de su venida a la tierra, figuras como Abraham, Moisés y David, que aguardaban la promesa de salvación. Ellos, que habían mantenido la fe en Dios durante sus vidas, estaban ahora en un estado de espera, atrapados en el limbo de la muerte, pero con la esperanza adormecida. Jesús habló con esas almas, predicando un mensaje de redención. Declaró que su misión en la tierra estaba cumplida y que, por medio de su muerte, la barrera entre Dios y la humanidad había sido quebrada. Él era el Mesías prometido, aquel que traería liberación no solo a los vivos, sino también a los muertos. Las almas de los justos comenzaron a agitarse con renovada esperanza. Al escuchar las palabras de Jesús, se dieron cuenta de que el tiempo de su liberación estaba finalmente al alcance. Jesús no estaba allí solo para anunciar buenas nuevas, estaba allí para rescatarlos. El Hades, que siempre había sido un lugar de cautiverio y desesperación, comenzaba a sentir la transformación por el poder de la presencia de Cristo.
En su descenso, Jesús también confrontó a las fuerzas malignas que gobernaban el Hades. Desarmó a las potestades y principados, demostrando su autoridad suprema sobre la muerte y el pecado. Las tinieblas retrocedieron ante su luz, y las puertas del Hades, que antes eran intransponibles, comenzaron a abrirse. El Hades era gobernado por poderosos espíritus malignos, entidades que se alimentaban de la desesperación y la oscuridad de las almas atrapadas allí. Estos seres, llenos de odio y corrupción, habían reinado sobre el Hades durante incontables eras. Creían que su autoridad era incuestionable y que nadie podría desafiarlos. Pero cuando Jesús entró en el Hades, trajo consigo una presencia de autoridad y luz que perturbó todo el reino de las tinieblas. Las fuerzas del mal sintieron su llegada y se agitaron en tumulto. Sabían que Jesús no era una alma común. Él era el Hijo de Dios, el Salvador, y su presencia significaba una amenaza directa a su dominio. Los líderes de las tinieblas se reunieron, preparándose para enfrentar a Jesús. Vinieron en gran número, rodeándolo con intenciones malignas y rostros llenos de desprecio. Sus voces resonaban por el Hades, lanzando insultos y amenazas. Creían que podían intimidar a Jesús, pero estaban a punto de aprender que la luz siempre vence a las tinieblas. Jesús, con calma y determinación, enfrentó a esos poderes malignos. Su autoridad divina irradiaba de cada palabra que pronunciaba y de cada paso que daba. Miró directamente a los ojos de los líderes de las tinieblas, y ellos sintieron un miedo que nunca habían conocido. Sus intentos de intimidar a Jesús fallaron miserablemente ante su imponente presencia. Con una voz firme y llena de poder, Jesús declaró su victoria sobre el pecado y la muerte. Anunció que su muerte en la cruz no fue una derrota, sino una victoria triunfante que desarmó todos los poderes malignos. Proclamó que el sacrificio que hizo era suficiente para redimir a la humanidad y que su autoridad era suprema, tanto sobre la tierra como sobre el Hades. Las fuerzas del mal intentaron resistir, pero fueron rápidamente dominadas. La luz de Jesús brillaba intensamente, disolviendo las sombras que los espíritus malignos usaban como escudo. Cada palabra de Jesús era como una espada afilada, cortando las cadenas de opresión y liberando a las almas cautivas. Los líderes de las tinieblas, impotentes ante la autoridad divina de Jesús, fueron derrotados de manera decisiva. El Hades, que antes era un lugar de desesperación y dominación, comenzó a transformarse. Las cadenas que apresaban a las almas justas fueron rotas, y la oscuridad comenzó a retroceder ante la luz resplandeciente de Cristo. Jesús, con su autoridad divina, había derrotado a las fuerzas del mal, estableciendo su supremacía sobre todos los poderes de las tinieblas. Después de confrontar y derrotar a las fuerzas del mal en el Hades, Jesús volvió su atención a las almas que estaban allí, aguardando en expectativa y desespero. Entre esas almas había muchas que habían vivido antes de su venida a la tierra, personas que, durante sus vidas, habían oído hablar de la promesa de un Mesías, pero no vivieron para verla cumplida. Jesús, con su presencia radiante, caminó entre esas almas encarceladas. El Hades, antes un lugar de oscuridad opresiva, ahora comenzaba a sentir la transformación por la luz que Jesús traía consigo. Las almas que allí estaban levantaron los ojos, muchas de ellas llenas de dudas y miedo, pero también de una esperanza largamente adormecida. Con una voz llena de compasión y autoridad, Jesús comenzó a predicar a esas almas. Les habló sobre el gran amor de Dios y el plan divino de redención que ahora se estaba cumpliendo. Explicó cómo su muerte en la cruz no fue un fin, sino el cumplimiento de una promesa antigua, una promesa de salvación y vida eterna. Jesús les contó sobre los profetas que habían hablado de él, desde Moisés hasta Isaías, y cómo todas las escrituras apuntaban a este momento. Dijo que él era el Cordero de Dios, que había venido para quitar el pecado del mundo. Les mostró que, por medio de su sacrificio, había abierto un camino para la reconciliación con Dios, un camino que ahora estaba disponible para todos, incluso para ellos, allí en el Hades. Las almas escucharon atentamente. Para muchos, estas palabras eran la realización de una esperanza que habían mantenido en sus corazones durante toda su vida. Para otros, era la primera vez que escuchaban el mensaje de redención con tanta claridad. Las palabras de Jesús resonaron profundamente, tocando sus espíritus y trayendo una nueva luz a sus existencias. Jesús continuó predicando, ofreciendo un mensaje de redención y esperanza.
Les dijo que la puerta del Hades estaba ahora abierta, que la esclavitud del pecado y la muerte había sido rota. Les aseguró que aquellos que creyeran en él, incluso allí en la prisión de la muerte, podrían tener la esperanza de vida eterna. Habló de la vida después de la muerte no como un fin, sino como un nuevo comienzo, una nueva vida con Dios. Les prometió que su resurrección, que estaba a punto de suceder, sería la prueba final de su victoria sobre la muerte y de su autoridad para dar vida eterna a todos los que creyeran. Las almas, al escuchar estas palabras, comenzaron a sentir una transformación. La oscuridad del Hades se disipaba por la luz de la verdad y el amor. Jesús estaba allí para liberarlos, para darles la esperanza de una nueva vida. Y así, muchos creyeron en él, aceptando su mensaje de salvación con corazones abiertos y agradecidos. Después de predicar a los espíritus encarcelados, Jesús se volvió hacia los justos que aguardaban la salvación. Entre ellos estaban figuras como Abraham, Moisés, David y los profetas, quienes habían vivido sus vidas en devoción a Dios. Jesús, con su presencia radiante, caminó hacia ellos, y con un gesto de autoridad, los liberó del cautiverio espiritual en el Hades. Las almas de los justos, ahora libres, reconocieron a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas y esperanzas. Con alegría y alabanza, lo siguieron fuera del Hades, ascendiendo a la presencia de Dios, donde vivirían eternamente. La liberación de los justos marcó la victoria de Jesús sobre la muerte y la confirmación de que la fe en Dios es recompensada con la vida eterna. Después de liberar a los justos en el Hades, Jesús anunció a todos la promesa de vida eterna. Explicó que su muerte y resurrección inminente abrirían el camino para la salvación de todos los que creyeran en él. Con palabras de poder y compasión, Jesús prometió que su resurrección demostraría la victoria sobre la muerte y el pecado, ofreciendo una vida eterna en comunión con Dios. Su mensaje trajo esperanza y alegría a las almas presentes, mostrando que la fe en Jesús trae perdón, redención y un futuro glorioso en la presencia divina. La victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal en el Hades no fue solo un evento localizado, sino que tuvo repercusiones cósmicas que resonaron a través de los siglos y más allá de los límites terrenales. Al derrotar a las autoridades espirituales malignas y proclamar su supremacía sobre todos los poderes, Jesús desencadenó un cambio fundamental en el equilibrio espiritual del universo. En el momento en que Jesús confrontó a las fuerzas de las tinieblas en el Hades, su autoridad divina brilló como un sol en el cielo oscuro. Las cadenas que habían mantenido cautivas a las almas de los justos fueron quebradas, y la luz de la verdad y la justicia comenzó a esparcirse por todo el reino espiritual. Las repercusiones cósmicas de la victoria de Jesús se sintieron no solo en ese momento, sino que reverberaron a través del tiempo. Desde la creación del mundo, el plan de Dios para la redención de la humanidad estaba en movimiento, y ahora, con la resurrección de Jesús acercándose, ese plan estaba próximo a su consumación gloriosa. En el Hades, las propias bases del mal fueron sacudidas. Las autoridades espirituales malignas, que habían mantenido un dominio sobre las almas humanas desde la caída, fueron desarmadas por la victoria de Cristo. El poder del pecado y de la muerte fue quebrado, y la esperanza fue restaurada para todos los que aguardaban la promesa de salvación. La supremacía de Cristo sobre todos los poderes fue proclamada no solo como un acto de justicia, sino como un acto de amor supremo. Su muerte en la cruz no fue solo un sacrificio, fue la demostración final del amor incondicional de Dios por la humanidad. Al aceptar la muerte voluntariamente, Jesús pagó el precio por los pecados de todos, ofreciendo un camino para la reconciliación con Dios y la vida eterna. Las estrellas en el cielo brillaron más intensamente aquella noche, como si fueran testigos del triunfo de Cristo sobre las tinieblas. El universo, que había sido creado por Él y para Él, ahora presenciaba su victoria sobre las fuerzas que habían intentado distorsionar y corromper la creación de Dios. En el momento crucial de la historia humana, todas las antiguas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron ante los ojos de todos. Jesús, el Hijo de Dios, estaba a punto de declarar su triunfo sobre el pecado y la muerte, revelándose como el cumplimiento de todas las promesas hechas desde los tiempos antiguos. Desde los primeros versículos de las Escrituras, los profetas habían predicho la venida de un Salvador. Profecías como las de Isaías, que hablaban de un siervo sufriente que traería salvación a través de su sacrificio, o las palabras de Miqueas, que señalaban a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, todo esto se hacía claro en la persona de Jesús. Cuando Jesús nació en Belén, cada detalle de la profecía comenzó a desarrollarse. Su nacimiento humilde,
pero celestialmente anunciado a los pastores, era el cumplimiento de las promesas de Dios de enviar un Redentor a su pueblo. A medida que crecía, Jesús enseñaba en las sinagogas, sanaba a los enfermos y proclamaba el reino de Dios, todo en alineación perfecta con las profecías que lo precedieron. Pero ahora, en el clímax de su misión terrenal, Jesús estaba a punto de sellar su destino y cumplir el propósito eterno para el cual había venido. Había entrado en Jerusalén montado en un polino, exactamente como lo había predicho Zacarías. Había celebrado la Pascua con sus discípulos, marcando el inicio de los eventos finales que llevarían a la redención de la humanidad. En el momento de la crucifixión, las antiguas profecías resonaron como un coro celestial. El Salmo 22 describió vívidamente la escena de la crucifixión de Cristo, mientras que Isaías 53 delineó el sufrimiento del siervo de Dios por los pecados de la humanidad. Cada dolor, cada herida, cada palabra pronunciada por Jesús en la cruz era una manifestación viva de las palabras de los profetas, quienes habían hablado del Mesías que sería herido por las transgresiones del pueblo. Y entonces, en ese momento sombrío y sagrado, cuando Jesús declaró y está consumado, las profecías alcanzaron su punto culminante. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando la apertura del camino hacia la presencia de Dios. La tierra tembló, las rocas se partieron, e incluso los soldados romanos reconocieron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero el cumplimiento de las profecías no se detuvo en la cruz. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, como lo habían predicho los profetas y Jesús mismo en sus palabras a los discípulos. Su resurrección no solo confirmó su divinidad y la veracidad de las Escrituras, sino que también inauguró una nueva era de esperanza y redención para todos los que creen en él. Después de su gloriosa resurrección, Jesús no solo se apareció a sus discípulos, sino que también proclamó las buenas nuevas a todas las almas en el Hades, tanto los justos como a los injustos. Él llevó el mensaje de su victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo a todos la oportunidad de escuchar la verdad divina y recibir el perdón. Con una voz resonante de autoridad y amor, Jesús anunció a todos los que estaban en el Hades que el reino de Dios había llegado. Explicó que su muerte y resurrección no fueron solo eventos históricos, sino el cumplimiento de un plan divino para la salvación de la humanidad. Invitó a cada alma a arrepentirse y creer en el Evangelio, que traía la esperanza de la vida eterna. Para aquellos que habían vivido vidas de justicia y devoción, como Abraham, Moisés y los profetas, Jesús les trajo la confirmación de que su espera había llegado a su fin. Los consoló con la certeza de que el Mesías prometido había triunfado sobre la muerte y que ahora serían llevados a la presencia de Dios para disfrutar de la comunión eterna. Para aquellos que habían vivido en desobediencia y pecado, Jesús ofreció la oportunidad de arrepentirse y recibir perdón. Compartió su abundante gracia, ofreciendo a todos la oportunidad de comenzar de nuevo, liberados del peso del pecado y reconciliados con Dios. En tanto Jesús proclamaba las buenas nuevas en el Hades, las almas escuchaban maravilladas, dándose cuenta de que la esperanza no estaba perdida y que el amor de Dios era más profundo que cualquier pecado. Sus palabras fluían como un río de vida, restaurando y renovando cada corazón arrepentido. Después de su jornada al Hades, donde anunció las buenas nuevas y liberó a las almas justas, Jesús se preparaba para completar la obra de salvación con su resurrección triunfal. Emergió del reino de los muertos no solo como vencedor, sino como el conquistador mismo de la muerte. Mientras Jesús regresaba del Hades, los ángeles en el cielo debían estar en expectativa, esperando el glorioso momento en que el Hijo de Dios volvería a la vida. La tierra, que había temblado bajo el peso de su crucifixión, ahora se preparaba para presenciar el supremo poder de Dios sobre todas las cosas. En los días que siguieron a la crucifixión, sus discípulos estaban desolados y confundidos. Pero lo que no sabían era que la tragedia de la cruz se transformaría en triunfo por la resurrección. Jesús había prometido que, después de 3 días, resucitaría, y ahora había llegado el momento de cumplir esa promesa. No tercer día, aún de madrugada, un gran terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo, rodó la piedra que cubría la entrada del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Los guardias que estaban de guardia temblaron de miedo y quedaron como muertos. Entonces, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Vieron al ángel, quien les dijo: no teman. Sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. Las mujeres se llenaron de alegría y corrieron a dar la buena noticia a los discípulos. Mientras tanto, Jesús se apareció a María Magdalena y a otros discípulos, mostrándole sus manos y el costado herido como prueba de su resurrección. Su retorno del Hades no solo confirmó su victoria sobre la muerte, sino que inauguró una nueva era de esperanza y vida para todos los que creen en él. No solo resucitó para sí mismo, sino que también trajo consigo las almas redimidas de los justos que habían esperado su promesa de salvación. El tercer día después de la crucifixión de Jesús, un grupo de mujeres piadosas, incluyendo María Magdalena y María, madre de Jacobo, fueron al sepulcro con aromas y especias para ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío, excepto por las vendas de lino dobladas. 2 ángeles aparecieron y anunciaron que Jesús había resucitado, cumpliendo sus propias palabras sobre su muerte y resurrección. Llenas de alegría y temor, las mujeres corrieron a contarles a los discípulos, mientras Pedro y Juan confirmaban el milagro de la resurrección. Así, el sepulcro vacío fue el supremo signo de la victoria de Jesús sobre la muerte, inaugurando el mensaje central de la fe cristiana de redención y vida eterna en Cristo. Después de su resurrección gloriosa, Jesús no solo venció la muerte, sino que también trajo un mensaje de esperanza y vida a sus seguidores. Apareció repetidamente a los discípulos y otros seguidores en los días siguientes, confirmando su victoria sobre la muerte y fortaleciéndolos con sus palabras y presencia. La primera aparición registrada fue a María Magdalena, quien había ido al sepulcro al amanecer y encontró la tumba vacía. Jesús se le apareció y al principio ella pensó que era el jardinero, hasta que la llamó por su nombre, revelando su identidad resucitada. María, llena de alegría y asombro, corrió a contarles a los discípulos: «He visto al Señor». Después, Jesús se apareció a 2 discípulos que iban hacia Emaús. Estaban tristes y confundidos por todo lo que había sucedido, pero Jesús se les unió en el camino, explicando las Escrituras y revelando cómo todas las profecías apuntaban a su muerte y resurrección. Cuando llegaron a Emaús y Jesús partió el pan con ellos, se les abrieron los ojos y reconocieron que era el mismo Jesús que estaba con ellos. Esa misma noche, Jesús se apareció a los discípulos reunidos, que estaban con miedo e inciertos del futuro. Los saludó con palabras de paz, les mostró sus manos y su lado herido como prueba de su identidad, y comió con ellos para demostrar que era real y no un espíritu. Sus corazones se llenaron de alegría al ver al Señor vivo ante ellos. Durante los 40 días siguientes, Jesús continuó apareciéndose a los discípulos y otros seguidores, fortaleciendo su fe e instruyéndolos sobre el reino de Dios. Les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que él había ordenado. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos reunidos en una montaña en Galilea. Allí, compartió con ellos una misión que transformaría el mundo para siempre, la Gran Comisión. Con ternura y autoridad, Jesús dijo a los 11 discípulos: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Estas palabras resonaron en los corazones de los discípulos, llenándolos de un profundo sentido de propósito y responsabilidad. Comprendieron que no solo habían sido testigos de la resurrección de Jesús, sino que ahora eran llamados a continuar su ministerio, proclamando el Evangelio a todas las naciones. Para Pedro, quien había negado a Jesús antes de la crucifixión, esta comisión representaba una oportunidad de redención y servicio dedicado al Maestro a quien tanto amaba. Para Juan, quien había sido testigo de muchos milagros de Jesús, era la continuación de la obra de su amigo y Señor. Para todos los discípulos, era el llamado a compartir el amor y la verdad que habían aprendido de Jesús. Con pasos decididos, los discípulos descendieron de la montaña, listos para enfrentar desafíos y adversidades mientras cumplían con la gran comisión. Viajaron por tierras lejanas, enfrentando persecuciones, pero siempre confiando en la promesa de Jesús de que él estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. 40 días después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allí, delante de ellos, comenzó a ascender al cielo en una escena gloriosa que testificaba su victoria sobre la muerte y su regreso al Padre Celestial.
Mientras los discípulos miraban maravillados hacia el cielo, aparecieron dos ángeles que les dijeron: «Y hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse». Antes de ascender por completo, Jesús bendijo a sus discípulos, prometiendo enviarles el Espíritu Santo como consolador y guía. Les dijo: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Con estas palabras, Jesús encomendó a sus seguidores que continuaran su obra en la tierra, predicando el Evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. Aunque físicamente los dejaba, prometió que su presencia y poder continuarían a través del Espíritu Santo, capacitándolos para la misión que tenían por delante. Mientras los discípulos regresaban a Jerusalén llenos de alegría y expectativa, sabían que estaban a punto de presenciar un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. La ascensión de Jesús no era el fin, sino el comienzo de una era de expansión del reino de Dios, tal como Jesús lo prometió y fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Después de cumplir con su misión en la tierra, Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos, proclamando la victoria sobre el pecado y la muerte. Su resurrección 3 días después confirmó su divinidad y su poder sobre todas las cosas. Para sus seguidores, esto trajo una esperanza indescriptible, la certeza de que algún día Él volverá. Jesús mismo prometió que regresaría. Les dijo a sus discípulos: «No se angustien. Crean en Dios, crean también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté». Y Juan 14, 1-3. Esta promesa de Jesús no solo es una garantía, sino también una fuente de consuelo y expectativa para todos los que creen en Él. Es la certeza de que su obra redentora no termina con su ascensión, sino que continúa en preparación para su glorioso retorno. Para los primeros cristianos y para todos nosotros hoy, la esperanza del retorno de Jesús es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Es una señal de que hay un reino eterno y perfecto siendo preparado para aquellos que confían en Jesús como Salvador y Señor. Mientras esperamos su retorno, estamos llamados a vivir vidas de fe, esperanza y amor, siguiendo sus enseñanzas y compartiendo el Evangelio con todos los que nos rodean. La esperanza del regreso de Jesús no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos motiva a vivir vidas que glorifiquen a Dios y reflejen su amor al mundo. Por lo tanto, mientras miramos hacia el futuro con esperanza, recordamos las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia: «Sí, vengo pronto», y Apocalipsis 10 y 20. Y que esta esperanza nos inspire a vivir con la certeza de que un día estaremos para siempre con Él, en su reino eterno y glorioso.